Uf, desde ahí no creo que podáis verlo, pero tengo la ropa llena de pelos de gato. ¡Qué desastre! Hoy vengo a hablaros de algo muy importante, así que dejad lo que estéis haciendo porque esto de verdad es muy serio. Hace tiempo llevo leyendo en foros o páginas de arquitectura diferentes artículos sobre lo bueno que es salir con un arquitecto o las ventajas de tener uno de ellos como pareja. Os lamento deciros que es todo mentira, todo. Es más, probablemente lo haya escrito alguno intentando limpiar su imagen cansado de no pillar cacho. Los arquitectos somos lo peor. Lo siento, es así y alguien tenía que decirlo. Nunca os enamoréis de un arquitecto. Nunca. Sí, ya sé lo que estáis pensando. Lope, te lo estás inventando. No tienes argumentos para demostrar tus afirmaciones. Pero es que sí que los tengo. Así que quedaros hasta el final del vídeo y juzgad vosotros mismos. Y luego no digáis que no os avisé. Razón número 1. Porque no reconocen sus errores. En el año 1986, la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid organizó un concurso restringido que ganó Sáenz de Oiza. En él se iban a realojar 346 familias del poblado chabolista de Pozo del Huevo, en Vallecas. El edificio, apodado El Ruedo, fue terminado 3 años después y fue concebido como una gran muralla que aislase las viviendas de la M30 y se abriese a un patio interior en el que se desarrollase la comunidad, creando dos fachadas completamente diferentes. Parte de la crítica lo ha comparado como una cárcel por su tipología, gran tamaño y pequeñas ventanas. Las viviendas de 2 y 3 dormitorios o 4 en caso de ser dúplex presentaban pequeños problemas de diseño. Para escuchar lo que pensaban de ellos sus habitantes, el arquitecto se presentó en persona para escuchar lo que tenían que decirle. Si su mujer tuviera que cocinar aquí, ¿cómo la van a cocinar? Sí, encima Abriendo la ventana. ¿Sí? Ahora, cocina usted. Y hay más. Si yo tuviera que colgar, que yo no soy hombre de traje, si tuviera que colgar aquí un traje, lo colgaba allí. Pues lo colga de frente. Y aquí los zapatos. Pues claro. Porque ha comprado usted la cama antes de la habitación. Y ahora, claro, esa cama no cabe en esta habitación, ya lo sé. ¿Cómo voy a comprar una cama menos de 1,35? Yo y mi mujer. No. Si ajustamos los dos, 2,40. Esos 2,45 no caben en esta Ah, yo habitación. quito la mesita de noche. Esa cama no cabe en esta Me pongo un habitación. somier como lo tengo, mire. Esa cama no cabe en Mira, esta pues habitación. tiene que... Hasta que el arquitecto estalla e invita al chico de las quejas a que se forme en la bella disciplina de la arquitectura. Os dan algo y ponéis pega. Pero si me Pero llevamos vamos, pega. 9 Mi años. padre lleva 40 años viviendo en el Pozo del pero Huevo. esto, Y le van a tirar una casa que si le dan 20 millones no la da por 20 millones. Deja la casa, este arquitecto, a ver si las hacen mejor. Razón número 2. Porque solo tienen una pasión. Y créeme, no vas a ser tú. Siempre van a querer más a sus hijos. Y no me estoy refiriendo a los de carne y hueso. Hablo de los de hormigón y acero, los que se levantan en ladrillo... sus edificios. Louis Kahn fue uno de los arquitectos mejor valorados por sus compañeros de profesión durante la segunda mitad del siglo XX. Reconocido como uno de los mejores de Estados Unidos, realizaba proyectos alejados de la moda, atemporales. Pero tenía una vida secreta que casi nadie sabía. Una mujer oficialmente reconocida, 2 amantes más y un hijo con cada una de ellas. Como revela Nathaniel, el descendiente de su última pareja, en el documental nominado al Oscar My Architect: A Son Journey de 2003, su padre fue un hombre con varias familias pero una única obsesión: la arquitectura. En dicho documental, que os dejo el enlace en la descripción, emprende un viaje por las obras de su padre para intentar conocerle un poco más. Louis Kahn no tenía otras aficiones ni dedicaciones. Dormía sobre su mesa de trabajo y viajaba con una pequeña bolsa con lo mínimo y necesario para ir y venir de la India. La arquitectura fue lo más cercano para él a tener un hogar. Muere solo y de un ataque al corazón a los 73 años en los baños de la estación de Pensilvania, sin que nadie reclamase su cadáver durante 3 días. Ni sus compañeros, mujeres o hijos. Nadie. Muere solo y en bancarrota, sin ninguna propiedad, en su mejor momento arquitectónico, intentando dedicar tiempo a sus 3 familias entre los huecos de la única en la que se había sentido verdaderamente amado, la arquitectura. Razón 3. Porque no saben aceptar las críticas. Frank Gehry, arquitecto canadiense de 85 años, autor de obras tan diferentes como el Guggenheim de Bilbao, el Hotel Marqués de Riscal en la Rioja Alavesa y el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles. En el año 2014 le entregan el Premio Príncipe de Asturias por su trayectoria profesional. Durante la rueda de prensa, un periodista le pregunta que qué responde a los que etiquetan sus edificios como arquitectura espectáculo. Y esto es lo que pasa. Así, directo, sin necesidad de que se traduzca en ningún idioma, con el lenguaje universal de signos.
Y es que me fascina tanto que os lo voy a poner desde otro ángulo para que lo veáis. Y no se queda ahí. Para que la peineta no sepa poco, en la siguiente respuesta matiza lo que piensa de la arquitectura que se está construyendo alrededor del globo. 88% of the buildings built are pure shit. There is no sense of design. ¿No queríais crítica? Pues ala, la próxima vez te lo piensas 2 veces antes de preguntar. Razón número 4. Porque saben hacer que te derritas por sus huesos. En el distrito financiero de Londres existe un edificio de 37 plantas diseñado por el arquitecto Raphael Viñoly. Es conocido como walkie-talkie por su forma, ya que gana sección a medida que crece en altura. Una torre que posiblemente habría pasado desapercibida por un pequeño detalle. Uno pequeño, muy pequeño, casi sin importancia. Pequeño. Sus ventanas cóncavas canalizaban la luz del sol y la concentraban en la acera, llegando a quemar las alfombras de varios locales, levantando pintura y derritiendo piezas de carrocería de un coche. Esa concentración lumínica alcanzaba los 72 grados centígrados y lo llegaron a apodar como el rayo de la muerte. Ya sabéis, humor inglés. Los ciudadanos incluso aprovecharon para tostar una baguette y freír un huevo en la calle. Y debía estar bien hecho, porque parece ser que se lo comió y todo. Pero lo más curioso de todo esto es que en el Hotel Vdara de Las Vegas, diseñado casualmente por el mismo arquitecto, la forma cóncava del edificio concentraba tanto la luz del sol en la piscina que derritió las tumbonas y chamuscó a varios clientes. Y atención a la respuesta que dio el señor Viñoly. Os leo. Cuando vine por primera vez a Londres hace años no era así. Ahora hay un montón de días soleados, así que deberíamos culpar de esto al calentamiento global. ¿No? Después de esto solo nos queda pasar al último punto. Razón 5. Porque nunca vas a molar tanto como ellos. Esto es así, no tienes nada que hacer. Por mucho que lo intentes, nunca vas a estar a su altura. Norman Foster, 83 años. Arquitecto británico y ganador del premio Pritzker en 1999. Creador de obras como la cúpula del Reichstag en Berlín o el City Hall en Londres. Incluso las marquesinas de una conocida petrolera española que seguro que has visto y no sabías de quién eran, pues también son suyas. Pero vamos a lo que de verdad importa. Su Instagram. Por favor, ¿quién no quiere tener una imagen de Foster en un unicornio gigante hinchable como fondo de pantalla de su móvil? O sea, es que esto es una pasada. 83 años. No hay más preguntas, señoría. Y poco más que os pueda decir. Si tenéis amigos arquitectos o conocéis a alguno, ya estáis bloqueándolo de las redes sociales y borrando su contacto del teléfono. Os va a ahorrar muchos problemas. Y si ya le habéis escuchado frases como el edificio dialoga con la ciudad y os han contado historias sobre plotters, AutoCAD, maquetas, daos la vuelta y echad a correr. Ya es demasiado tarde. ¡Hala, majos! Suscribíos al canal y compartid si os ha gustado y la semana que viene más y mejor.